La historia de este controvertido libro comienza en la década de los 80. El franquismo había terminado y se vivía una incipiente democracia. Eran años en que ETA masacraba a los cuerpos de seguridad del Estado. Los yonkis, con sus escopetas recortadas, atracaban bancos y negocios, y la policía estaba mal pagada y aún peor vista. Pero lo peor es que los famosos fondos reservados se repartían entre altos mandos y miembros del gobierno. Ese fue el origen de la mafia policial y la guerra sucia. A principios de los años 80 tuvo lugar el crimen más mediático y enigmático de los ocurridos en España en décadas: el asesinato de los marqueses de Urquijo. El investigador Juan José Revenga nos desvela los secretos que rodearon aquel suceso en una fascinante investigación, en su nuevo libro, Brigada Criminal. El origen de las cloacas del Estado, del que, por cierto, hemos extraído las siguientes líneas. Noche de autos. El 1 de agosto de 1980 fueron asesinados mientras dormían, en su lujosa casa de Somosaguas, en Madrid, Manuel de la Sierra y Torres y su esposa, María Lourdes de Urquijo y Morenés, marquesa de Urquijo, que descansaba en la habitación contigua a la de su marido. A primera vista, aquello podía parecer un asalto o robo con resultado de muerte en una de las zonas más lujosas de la capital española. Lo que no encajaron nunca fueron los hechos extraños que comenzaron a suceder y que complicaban la situación hasta darle una apariencia más que peculiar a aquel, en principio, crimen sin más. Hasta se llegó a pensar en un ajuste de cuentas de la mafia, como publicó el semanario de sucesos El Caso. Sin embargo, no se contempló la resolución más sencilla, y es que en criminalística el culpable siempre es el más cercano, en esta ocasión la familia. Los marqueses de Urquijo eran una de las familias más influyentes de la España de la época. Entre cientos de propiedades tenían el Banco Urquijo, que en ese momento se encontraba negociando una fusión con otro gran banco, el Hispanoamericano. Pero Manuel de la Sierra, el marqués, tenía otras ideas para el futuro de su banco familiar. Aquella noche del 1 de agosto todo parecía idílico en el chalet de Somosaguas. Se encontraban solos en la casa los marqueses y el servicio. Un servicio que, por supuesto, no escuchó nada a pesar de los disparos. Dicen que se hicieron con una pistola del calibre 22 con silenciador. Pero lo que la gente de la calle no sabe es que los silenciadores no son como los de las películas. Si usted realiza un disparo en mitad de la noche, y sobre todo en el silencio de la casa, cualquiera puede enterarse. Según el juez y la declaración posterior del único inculpado, aquel fatídico día llegó a la casa Rafael Escobedo, ex yerno de los marqueses, que entró o bien solo o en compañía de otros. Penetró en la vivienda forzando el invernadero y la puerta principal ayudado de un soplete. Todos seguían sin escuchar ningún ruido en el silencio de la noche. Los marqueses dormían separados, como bien sabía el joven. Rafael entró al dormitorio del marqués mientras descansaba. Parece ser que éste se despertó y ofreció resistencia porque tenía arañazos en el cuello, pero lo que acabó de inmediato con su vida fue un disparo en la nuca, mortal de necesidad. Muy certero, a pesar de no ser Rafael un gran tirador. ¿Fue él quien efectuó el disparo? Claro, pero inmediatamente aparecieron las primeras contradicciones. Unas versiones dicen que la madre se levantó al oír ruido, ya que se escapó otro disparo en la habitación del marqués, y la ejecutaron en el pasillo, descerrajándole con toda frialdad 2 disparos, uno en la boca y un segundo en la yugular, una acción muy profesional. Otras aseguran que estaba en la cama cuando la dispararon. Ni siquiera en eso se puso nadie de acuerdo.
La noche de autos, Javier Anastasio, el íntimo amigo de Rafi, como le conocían, fue quien le acercó al domicilio de los marqueses. No se demostró si Anastasio le acompañó dentro, cosa muy probable, pero en todo caso nunca irían solos. No tenían el valor ni los conocimientos tácticos para cometer el asesinato. Piénsenlo, entrar en la casa, forzar puertas y realizar disparos tan certeros y mortales, eso era obra de profesionales, y ellos ni teórica ni psicológicamente lo eran, por lo que se presumía que había varias personas más implicadas dentro de la casa en el momento del crimen. Aquella noche fue tensa para todos los implicados, que, no cabe duda, eran muchos más de los que acabamos de nombrar, y que también, sin duda, tenían pleno conocimiento de lo que estaba pasando. Rafi había estado casado unos meses con Miriam de la Sierra, hija de los marqueses, que le utilizó sin duda para muchas cosas, aparte de para salir del hogar paterno. Podría parecer que vivir en la mansión de los marqueses de Urquijo era un lujo, pero realmente era todo lo contrario. En su círculo de amistades, a Juan y a Miriam les llamaban los pobres, porque los marqueses no soltaban un céntimo para sus hijos. Por entonces, Miriam ya estaba viviendo con otro hombre, Dick el americano, un buscavidas con una empresa de bisutería y limpieza. Al igual que el del otro hijo, Juan de la Sierra, quien vivía de su trabajo en la banca, según su padre, aprendiendo y casi sin dinero. Y como en toda historia que se precie, no podía faltar el administrador malvado, Diego Martínez Herrera, que llevaba 30 años al servicio de su íntimo amigo el marqués. Pero trabajar para un amigo no le aportaba ningún beneficio, porque, como ya hemos dicho, el marqués no soltaba una peseta de más. Martínez cobraba 75.000 pesetas, unos 350 euros, por lo que tenía que compaginar su trabajo con otras labores para poder mantenerse. Este fue el último que vio al marqués con vida. Dijo que subió a preguntarle si pagaba una factura de carpintería que tenían pendiente, y el marqués le dijo que sí. Posteriormente se demostró que no existía ninguna factura pendiente, pero no pasó nada. El personaje más cinematográfico y que más cosas contó fue el mayordomo Vicente Díez Romero, que, como en las películas, era el que afirmaba saberlo todo. En sus declaraciones dijo que sabía la verdad de lo que había ocurrido aquella noche, pero que cuando le llamaban a declarar o en el juicio, ni el fiscal ni el abogado defensor le preguntaban sobre las cuestiones de lo que habían hablado anteriormente. No entendía que hubiese un manifiesto interés en que no se supiese la verdad. Este hombre sí que se dio cuenta desde el primer momento de lo que se estaba tramando, lo que finalmente le costó el trabajo. Aquel vodevil siguió adelante. Se le encargó la investigación a un inspector de policía, Cayetano Cordero, que no avanzó nada en la resolución del caso. Hasta que un día, un amigo le dijo a Juan, el hijo de los marqueses, que sabía que estaban intentando implicarle, pero que él conocía a alguien que podía ayudarle. Juan aceptó y cerraron una reunión en la madrileña cafetería Galaxy. En este local, Juan autorizó al inspector José Romero, con el visto bueno de García Gallego, el jefe superior de policía de Madrid, a investigar el caso. Romero, un inspector en condiciones, estudiante entonces de Derecho y con los conocimientos y, sobre todo, el valor necesarios, dada la dificultad del asunto, comenzó nuevamente la investigación. Y aquello dio un vuelco radical. Vio desde el principio que todo era una soberana chapuza. La mañana del crimen se avisó a la policía, que se presentó en la casa y se llevó los 4 casquillos de los disparos. Tomó huellas, que por cierto no había, y realizó todo el trabajo relativo a la investigación, dejando a los marqueses allí, de cuerpo presente, a la espera de que llegaran los del Instituto Anatómico Forense para llevárselos. Ahí ocurrió el primero de los absurdos del caso. El administrador Diego Martínez Herrera llamó a una enfermera para que lavase los cuerpos y le dio la orden de no dejarles ningún rastro del crimen. La policía se cayó de espaldas
cuando les llamaron del anatómico forense para decirles que los fallecidos venían muy bien lavados y que no había ninguna evidencia ni rastro de sangre que buscar. La razón que dio el administrador fue que le había dado pena que la gente viera a los finados tan sucios, pero que solo mandó limpiarles un poco la sangre con unos algodones. A partir de aquí, no se investigó más. 4 meses después de hacerse cargo del caso y 8 después del asesinato, el inspector Romero ordenó que se realizara un registro en la finca del padre de Escobedo, en Montalvillo de Huete, Cuenca. Se encontraron unos casquillos de bala del calibre 22, disparados por la misma arma que mató a los marqueses, iguales a los que se hallaron en la casa de Somosaguas. Miguel Escobedo, el padre de Rafael, tenía un arma declarada de las mismas características de la que se utilizó en el asesinato, una Start Olympic del calibre 22, pero no apareció. Miguel declaró que se la había regalado a un coronel ya fallecido que probablemente no habría hecho el cambio de nombre en la guía del arma. Pero, según el número de la pistola, no pudo habérsela regalado nunca al amigo militar, porque el arma se fabricó 5 años después de fallecer el citado coronel. Rafael Escobedo y su padre fueron detenidos. Rafi ya había intentado suicidarse 2 veces desde el crimen de los marqueses y estaba emocionalmente inestable. Según cuentan testigos, aquella noche en la DGS fue un golpe mortal para él. Le dejaron desnudo con las camperas puestas y todo el mundo se mofaba de sus pintas al pasar. Así lo tuvieron toda la noche, haciendo flexiones y riéndose de él. Ya por la mañana pudo ver a su padre, esposado en una sala. Le dijeron que iban a detener a su madre y a sus hermanas, que se imaginara lo que iban a pasar allí, ellas, durante los interrogatorios. Rafi, viendo que iban a implicar a toda su familia, se derrumbó y pidió confesar. Se declaró por escrito único culpable de los asesinatos y firmó una confesión que decía textualmente: «Yo soy culpable de la muerte de mis suegros, los marqueses de Urquijo». Documento que, más tarde, desaparecería, como muchos otros en este caso. Ya estamos liándola. Faltaba Javier Anastasio, el amigo de Rafael, que le llevó a la casa la fatídica noche y, supuestamente, o bien entró con él y más gente en el chalet, o le esperó fuera, porque cambió su versión en varias ocasiones. Rafi le dio a Javier la bolsa de deportes con la pistola, el soplete y los utensilios que utilizaron para entrar en la vivienda. Le pidió que se deshiciera de ella y éste la tiró al pantano de San Juan, cerca de Madrid. Fue acusado como cómplice. Le detuvieron y estuvo en prisión preventiva durante casi 4 años. Cumplido este tiempo, inexplicablemente, le dieron la libertad provisional a poco menos de 9 meses del juicio. Era una invitación a la fuga. Los magistrados le decían: «Si tú sales libre, mira cómo quedan Escobedo y los jueces. Así que ya sabes lo que te espera en el juicio. Ya estás condenado. Se pedirán 60 años». Javier era como Rafael, de buena familia y con posibles ayudas para huir. Aceptó esa invitación y salió de España ayudado por otro amigo, el marqués de Torrehermosa. Se fue a Brasil y cuando parecía que todo iba bien y nadie le molestaría, lo detuvieron en Río de Janeiro. Allí pasó un buen rato de declaración y nervios, temiéndose lo peor. Pero al poco tiempo, y una vez se pusieron en contacto las autoridades brasileñas con las españolas, le soltaron. La policía española respondió que no había ningún problema cuando fue consultada acerca de un hombre sobre el que pesaba una orden de captura de Interpol de nivel rojo, la de máxima prioridad. Javier Anastasio se quedó viviendo en Brasil y moviéndose por toda Sudamérica con sus negocios. Nadie le molestó. Es más, renovó su pasaporte sin ningún problema en el consulado español. Estuvo fuera de España 22 años, hasta que prescribieron todos los delitos de los que le podían acusar y pudo regresar. Cuando detuvieron a Mauricio López Roberts, marqués de Torrehermosa, el tercer amigo de Rafi implicado en el crimen, confesó que aquella noche estaban en la casa por lo menos 7 personas, lo que colocaba a todos los implicados en el interior del domicilio.
Esta declaración la efectuó Mauricio por escrito y el inspector Cayetano Cordero la rompió delante de él. Según esta primera declaración, el administrador fue el primero en llegar y esperar a los demás aquella fatídica noche. López Roberts falleció en 2014, tranquilamente, en su finca de la provincia de Ávila, después de haber cumplido condena, llevándose todos sus secretos a la tumba. Algo increíble. A no ser que alguien muy importante estuviera detrás de todo esto. Y cuando las cosas se complican a estos niveles, siempre sabemos quién está detrás y puede hacer estas cosas. El Estado. Los marqueses eran amigos de toda la gente importante del país, y en especial el marqués era íntimo amigo de Manuel Fraga, recién nombrado ministro de Gobernación. Rafael Escobedo fue juzgado y encontrado culpable del asesinato de los marqueses de Urquijo y condenado a 53 años de cárcel. Lo mejor, la sentencia textual. Se condena, dice, a don Rafael Escobedo, solo o en compañía de otras personas, por cometer el asesinato de los marqueses de Urquijo. Aquel juicio, cuentan, que tuvo momentos épicos, como cuando le preguntó el juez Guevara al inspector Cayetano Cordero ¿por qué dejó los cadáveres allí y por qué los habían lavado? Y él contestó: es que eso es muy largo de contar. El juez respondió a su vez: a mí me faltan 20 años para jubilarme, así que empiece. En la misma declaración, Cayetano dijo al juez que no podía hacer conjeturas porque era un pobre policía, a lo que el juez respondió: y yo soy un pobre magistrado. Otra de las frases memorables de aquel juicio fue la del fiscal José Antonio Zarzalejos al escuchar la sentencia. Quizás, comentó, en estos momentos otros implicados se estén riendo al ver que se han librado de la justicia. Fue increíble. Solo Rafael fue a la cárcel, sin pruebas, porque desaparecieron todas y no se continuó la investigación, aunque admitían que había más implicados. No hubo otro remedio que volver a abrir el caso en el año 90, debido a que José Romero, el inspector que lo llevó, argumentó con un expediente de más de 800 folios las cosas que quedaban por esclarecer. Aquel juicio fue el que terminó con Anastasio huido de España y López Roberts condenado a 10 años por encubrimiento al facilitar el dinero a Anastasio para su huida y conocer toda la trama. Pero no se habló de otras personas ni tampoco se acusó a nadie más. La policía siguió presionando e intentando negociar con Rafael Escobedo en la cárcel. Le ofrecieron traerle a Madrid y conseguirle el 3er grado. A cambio, solo tenía que contar la verdad y decir quiénes eran los implicados en el crimen. Todos tenían la sospecha de que, además de la familia, había más gente tras el sangriento homicidio. Rafael Escobedo murió en el penal del Dueso unos días después, cuando dijo que se iba a pensar lo de hablar. Dicen que se ahorcó con una sábana en la celda, pero la autopsia reveló que cuando le colgaron ya estaba muerto y que tenía cianuro en los pulmones.